Bueno, vamos entonces. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la estructura que tienen las ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico de medios continuos. Y la estructura que tienen las vibraciones de medios continuos, que van a ver que todos tienen la misma estructura y cuando parece que no la tienen en realidad es porque hay alguna cosa que no estamos considerando. Ya vamos a ver que eso es lo que ocurre en caso de vigas de flexión. Entonces vamos a ver los métodos de solución de una ecuación diferencial, que hay varios, como vamos a ver, que básicamente siempre es una separación de variables. Después vamos a ver cómo vamos a escribir tipos de carga, fundamentalmente cargas, para ver cómo describimos cargas puntuales, cargas impulsivas, vamos a ver cómo se hace eso. Después vamos a repasar transformadas, vamos a usar transformada de Laplace y transformada de Fourier, así que vamos a hacer un repaso de eso. Vamos a ver método de solución para carga impulsiva y vamos a aplicar esto a vibraciones de cuerdas, cuya aplicación práctica es la determinación de esfuerzos en cables. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto que ustedes tienen allí en lo que yo les pasé, que es la estructura de las ecuaciones diferenciales que ustedes se dan cuenta que son del mismo tipo. Es decir, si planteamos la ecuación diferencial de una cuerda, llegamos a una ecuación de este tipo y la propagación de la onda está dada por la relación entre la tensión de la cuerda y la masa. Por eso las cuerdas de guitarra tienen las clavijas, básicamente cambiando la tensión le cambian la frecuencia y así pueden afinar. Y por eso cambiando el mu tienen distintas cuerdas para poder tener distintos graves o agudos según la masa de la cuerda. En el caso de la barra, la ecuación es la misma, solamente que ahora la velocidad de propagación está dada por el modo de elasticidad dividido la densidad. Y después tenemos eh, otros casos de bidimensionales, también de ondas axiles, que es la membrana circular, la membrana que es el equivalente en 2 dimensiones a la cuerda. Ya vamos a ver cómo llegamos a esa ecuación diferencial de equilibrio, pero es exactamente igual que la cuerda, solamente que en 2 dimensiones. El disco, que es igual a la barra, pero en 2 dimensiones. Y después tenemos las viga de corte. La viga de corte tiene también las mismas características que la cuerda y la barra, y siempre una rigidez dividido una masa es lo que me da la velocidad de propagación de la onda. Después tenemos los problemas de vibraciones en 3 dimensiones, donde tenemos el problema del AMP en el plano, con onda plana, y el problema del AMP en el espacio, que se llama así a la resolución de la ecuación diferencial de propagación de la onda, donde tenemos siempre una derivada segunda en el espacio y una derivada segunda en el tiempo. La derivada segunda en el espacio, cuando tengo más de una dimensión, se transforma en un laplaciano, como se indica ahí. Y LAMP se llama problema de LAMP porque LAMP es quien lo resolvió hace más de un siglo, la solución a las vibraciones en el espacio, en espacios tridimensionales. Todas estas ecuaciones que vimos hasta ahí, todas tienen la misma estructura, derivada segunda en el espacio, en una dimensión, si es un cuerpo unidimensional, o en 2 o en 3 dimensiones, y aparece el bilaplaciano, si son estructuras planas o estructuras tridimensionales. Y del otro lado de la ecuación, la derivada segunda respecto del tiempo dividido por una de propagación. Todas estas se dan en la misma estructura y por lo tanto van a tener las mismas sistemas de solución de ecuación diferencial. Después tenemos estructuras que vimos que corresponden a flexión, es decir, donde aparece la derivada cuarta de los desplazamientos o la derivada cuarta en el espacio. Y fíjense que estas expresiones que están acá tienen otra forma, porque el signo que tiene la derivada segunda respecto del tiempo, en vez de ser un signo menos, es un signo más. Y si ustedes hacen las unidades, van a ver que la C que está ahí
no tiene unidades de velocidad. Esa C no tiene unidades de velocidad. Entonces ya vamos a ver un poquito más en detalle por qué ocurre esto y que en realidad esas ecuaciones que están ahí son incompletas, porque está faltando considerar las distorsiones, es decir, las deformaciones por corte, y la inercia rotatoria de un elemento diferencial. Cuando nosotros incorporamos esos elementos, la forma de la ecuación diferencial empieza a tomar el mismo formato que en las ecuaciones anteriores. Vamos a ir un poco en detalle a eso para comprender por qué si nosotros usamos elementos finitos y no consideramos esto, vamos a tener resultados equivocados para cargas impulsivas, que es cuando intervienen los modos superiores, porque en los primeros modos no hay gran diferencia entre ignorar o no las distorsiones por corte o la inercia rotatoria, pero cuando trabajo con modos superiores, lo que necesito hacer en propagación de onda, por ejemplo, las diferencias son grandes. Bueno, vamos a ver entonces ahora, comprendiendo todo lo que existe como todo lo que existe como las distintas formas que toman las ecuaciones diferenciales de equilibrio, que en realidad, como vemos, tienen la misma estructura. Vamos a ver entonces los métodos de solución. Entonces, vamos a ver los métodos de solución de ecuaciones diferenciales del tipo de todas las que vimos ahí arriba, que son siempre estas, unas derivadas segundas de los desplazamientos en el espacio, menos 1 sobre una velocidad de propagación de la onda, por la derivada segunda de los desplazamientos respecto del tiempo. Y esto va a ser igual a una excitación exterior dividido algún parámetro de rigidez. Básicamente, esas son la ecuación diferencial que vamos a resolver. Y todos los métodos que vamos a ver tienen esta característica. Los métodos de solución consisten en distintas formas de separación de las variables X y T. Entonces, el primero de los métodos es el método de las transformadas. El método de las transformadas puede usar la transformada de Fourier. Nosotros vamos a ver todos en el curso aplicado a distintos casos. Transformada de Fourier en el espacio y transformada de Laplace en el tiempo. Entonces vamos a pasar de la coordenada X a una coordenada Z en el espacio y vamos a pasar de la coordenada tiempo a una coordenada S en el tiempo. O también podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos hacer una transformada de Fourier en el tiempo y después aplicar una transformada de Laplace en el espacio. Es decir, acá en general la coordenada t del tiempo pasa a ser una transformada omega y la transformada de Laplace en el espacio es la coordenada x que se convierte en una coordenada z.
Así que ese es uno de los métodos que vamos a ver hoy. Después, otro método es el método de las características, que ya vimos. Es el primero de los métodos que vimos, el segundo de los métodos que vimos, el método de las características, que lo aplicamos cuando teníamos un caso de propagación de ondas. Entonces, este método consiste en llevar la ecuación diferencial a una ecuación diferencial expresada en forma canónica. Es decir, paso de coordenadas x y t a coordenadas z y eta. Y para hacer esto, la solución la planteo a lo largo de la curva característica, o el par de curvas características que tiene el problema. Entonces, ¿esto qué me permite? Llevar el problema de una ecuación diferencial en derivadas parciales a ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación diferencial ordinaria en la coordenada z y otra ecuación diferencial ordinaria en la coordenada eta. Esto es lo que hicimos cuando vimos la propagación de ondas en una barra y después lo resolvimos numéricamente en un piloto. El primero de los métodos que vimos de separación de variables, en realidad, es el análisis modal. En el análisis modal, lo que se hace es usar los modos de vibración como base del espacio. Es decir, estamos usando acá en el espacio los modos de vibración. Es decir, estamos llevando la coordenada x a unas coordenadas phi de x que nos permite trabajar con un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias. Y entonces eso nos lleva a ecuaciones diferenciales ordinarias en el tiempo. Y otro método que también vamos a ver es el análisis en el dominio de la frecuencia. Esto consiste en hacer una transformada de Fourier en el tiempo y después resolver la ecuación diferencial ordinaria en el espacio. Bueno, en este curso vamos a ver todas estas variantes. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de carga que vamos a analizar. ¿Tiene alguna pregunta de este planteo así genérico? Después vamos a ver en detalle, algunos ya los vimos, y vamos a ver enseguida el método 1 hoy a continuación. Tipos de carga. El método de las transformadas es especialmente útil para tratar cargas concentradas, porque las transformadas de las delta de Dirac son funciones que podemos manejar. Entonces, vamos a ver primero cargas concentradas y por los tipos de carga veamos, tenemos que diferenciar si estamos hablando del espacio o del tiempo. Entonces vamos a ver cómo escribimos una carga concentrada en el espacio. Por ejemplo, tenemos una viga, tenemos acá una coordenada que vamos a llamar x, y vamos a considerar que una cierta distancia A
tengo una carga concentrada. Bueno, todas las cargas en realidad para nosotros son funciones de X y de T. Y una carga concentrada en el espacio la vamos a indicar con una delta de Dirac X menos A por la intensidad de la carga P asterisco. Eso quiere decir que la carga está concentrada en X igual a A. Bueno, si queremos representar cargas distribuidas, representar cargas distribuidas, acá tenemos nuestra coordenada X y vamos a considerar que tenemos una carga distribuida como esta, ubicada entre dos coordenadas A1 y A2. Entonces la forma de escribir esa carga concentrada función de X y de T va a ser la función salto en X menos A1 menos otra función salto en X menos A2. Voy a escribir acá arriba. Y esto multiplicado por una carga por unidad de longitud P asterisco. Eso es la forma que tenemos de escribir matemáticamente una carga distribuida entre A1 y A2. Bueno, esas son las variaciones en el espacio. Vamos a ver cómo escribimos variaciones en el tiempo de cargas del siguiente tipo: armónicas, impulsivas, periódicas, pulso y escalón. Vamos a dibujar primero a qué tipo de cargas nos referimos y después vamos a escribir matemáticamente cómo la expresamos. Así que acá estamos indicando la variación en el tiempo de la carga P de X y de T para una carga armónica tendrá una forma como esto. Una carga impulsiva, por ejemplo, una carga impulsiva aplicada en T igual a 0. Una carga impulsiva periódica, es decir, un golpe que se aplica con una distancia entre golpes T sub 0. Un pulso en el tiempo, es decir, una carga que dura un instante, una cantidad de tiempo B, y después un escalón, es decir, una carga que se aplica en un instante B y después
continúa en el tiempo. Bueno, vamos a escribir entonces matemáticamente estas expresiones que están acá. En el caso de la carga armónica, lo vamos a escribir así. Es una carga armónica impulsiva en el espacio. Es decir, una carga concentrada en el espacio, pero que la aplico en forma armónica. Entonces va a ser hasta ahí una carga concentrada. Y ahora la hago armónica en el tiempo multiplicando por e a la i omega t. Nosotros sabemos después que hay que sacar la parte real de esto, ¿no? Pero así vamos a escribir las cargas armónicas. Una carga concentrada impulsiva en el tiempo será P asterisco por delta x menos a, hasta ahí es una carga impulsiva, y ahora una carga concentrada, y ahora la hago impulsiva aplicando un delta de Dirac en t menos 0, es decir, una carga concentrada, ya también impulsiva en t igual a 0. Cargas periódicas como la que acabo de dibujar ahí, es decir, cargas concentradas que se repiten con un periodo t sub 0, lo puedo escribir de esta manera. Escribo la carga concentrada en el espacio y ahora voy a sumar todas las cargas que aplico en el tiempo. Es decir, son delta de Dirac correspondientes a t menos n veces t sub 0. Es decir, que yo estoy sumando en cada paso de tiempo t sub 0 una nueva carga concentrada, como se indica allí. Un pulso, entonces, es un pulso que corresponde a un pulso que es una carga concentrada en el espacio, pero que dura un cierto instante de tiempo. Lo voy a indicar con la función delta b de t. La función delta b de t, enseguida la escribo. Y el escalón es una carga concentrada en el espacio, en x igual a, que multiplica a la función escalón aplicada en t menos b. De tal manera que la que me está faltando, que es esa función pulso, lo puedo escribir restando dos escalones. Es el escalón aplicado en t igual a 0, menos la función escalón aplicada en b. Y eso me da la función pulso que había escrito ahí arriba. Es decir, vamos a escribirla al lado. Bien. Bueno, entonces ahora lo único que me está faltando, que tal vez no es tan evidente, pero que ahora nos vamos a dar cuenta, es, bueno, ¿qué unidades tiene P asterisco que indicamos ahí? Porque P asterisco me tiene que dar la carga cuando yo integro en el espacio o en el tiempo. Entonces vamos a ver las unidades de P asterisco. Entonces, cuando yo integro entre menos infinito e infinito, la carga concentrada, que habíamos dicho que la escribía como un P asterisco por delta de x menos a. Bueno, si esto tiene que ser una fuerza, la unidad de esa integral tiene que ser kilonewton. La unidad de la delta de Dirac
en el espacio tiene que ser 1 sobre metro, porque recuerden que la integral, cuando yo integro la delta de Dirac, me da 1 adimensional. Quiere decir que la unidad de delta de x menos a es 1 sobre metro. Por lo tanto, de estas dos condiciones, surge que la fuerza P asterisco función de x tiene como unidad el kilonewton. Vamos a ver qué pasa cuando integro una carga impulsiva en el tiempo. Yo integro entre menos infinito a infinito, y dije que la carga era impulsiva aplicada a t igual a 0, y eso lo escribía de esa manera, y yo quiero saber qué unidades tiene P asterisco de t. Bueno, este producto es una fuerza por tiempo, quiere decir que me tiene que dar kilonewton por segundo. Delta de t integrado en el tiempo me tiene que dar 1 adimensional, quiere decir que delta de t tiene que tener unidades de 1 sobre segundo. Y esto quiere decir que P asterisco de t tiene que tener como unidad para que esto me dé kilonewton. Kilonewton por segundo, porque el delta asterisco 1 sobre segundo y el delta t de segundo se simplifican y eso me tiene que dar kilonewton por segundo. Bueno, sigamos haciendo esto para algunas cargas más. Armónica. La carga armónica era P asterisco por E a la I omega t. Y esto es una carga, me tiene que dar, carga concentrada, me tiene que dar kilonewton. Quiere decir que P asterisco tiene unidades de kilonewton, porque la omega t es adimensional. Y finalmente, en el caso de la carga correspondiente a un pulso, la integral entre menos infinito e infinito de esa función delta b de t por P asterisco función de t, cuyas unidades quiero conocer, diferencial de t, esto es una fuerza integrada en el tiempo, me tiene que dar kilonewton por segundo. Ahora, delta b de t, esa función, es adimensional, ya que integrada en el tiempo me tiene que dar una dimensional. Así que esa delta b de t es adimensional. Por lo tanto, P asterisco, en este caso, cuando corresponde a un pulso, tiene que tener como unidad kilonewton. Eso respecto del tiempo estoy hablando, ¿no? Bueno, así que teniendo en cuenta estas unidades, ya sabemos cómo vamos a trabajar con las cargas que vamos a usar en lo que sigue. Vamos a ver ahora un repaso de transformadas. Y vamos a incorporar alguna transformada nueva que vamos a desarrollar después más tarde. Bueno, transformadas. Nosotros vamos a trabajar con algunas que ya conocemos. La transformada de Laplace. La vamos a indicar con esa rayita arriba y me va a devolver, voy a tener una función, por ejemplo, del tiempo y me va a devolver una función de S. La definición de la transformada de Laplace es esta, la integral entre 0 e infinito de la función de S, e a la menos S por t diferencial de t. Vamos a transformar, y ya la vimos también, con la transformada de Fourier. Vamos a utilizar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier la vamos a indicar con un tilde arriba. Y me va a devolver, si pongo una coordenada x, una variable z. Acá tengo una integral entre menos infinito e infinito
de una función w de x por e a la menos i seda x diferencial de x. Vamos a agregar ahora el desarrollo en serie, que el desarrollo en serie de Fourier lo podemos ver como una transformada finita de Fourier. Una transformada finita de Fourier, donde la vamos a indicar siempre con ese tilde, y ahora en vez de ser función de una coordenada, es función de un número m, un entero m. Y esto se calcula, como lo hacíamos con las series de Fourier, como 2 veces la integral entre 0 y L, 2 sobre L, de la integral entre 0 y L de la función w de x por el seno de m pi x sobre L diferencial de x. Usando las propiedades de las funciones de ortogonalidad de las funciones trigonométricas, con m igual 1, 2, 3, etcétera, tenemos lo que llamamos transformada finita de Fourier. Y vamos a agregar a estas transformadas las que necesitamos para operar en problemas con simetría de revolución, que son derivadas de las transformadas de Fourier, pero especializadas para simetría de revolución. Es la transformada de Henkel, de orden alfa. Transformada de Henkel de orden alfa, la vamos a indicar W tilde alfa de ρ, y tiene esta forma, es la integral entre 0 e infinito de la función W de R, son problemas con simetría de revolución, por R, por una función de Bessel, que ahora voy a definir enseguida, la función de Bessel de primera clase, J alfa, calculada en ρ por R, diferencial de R. Esa es la transformada de Henkel de orden alfa. Y después vamos a usar la transformada finita de Henkel. Cuando la usemos voy a explicarlas un poco más. De orden alfa, ¿qué va a ser? Ese W tilde de alfa. Acá vamos a indicar un parámetro J alfa por M, y esto por definición de transformada finita de Henkel es la integral entre 0 y 1 de la función que queremos transformar con simetría de revolución, W de R, por R, por la función de Bessel J alfa calculada en un punto de coordenadas J alfa M, ahora vamos a ver qué son los alfa M, por R diferencial de R. J alfa M es el emésimo 0 de J de alfa. Es decir, el valor de J que hace que esa función de Bessel sea igual a 0. Enseguida vamos a ir un poquito más sobre esto. Voy a correr un poquito porque enseguida voy a escribir las antitransformadas de esto. Bueno, pero antes de escribir las antitransformadas, voy a aclarar un poco las funciones de Bessel que van a aparecer cuando tengamos problemas con simetrías de revolución. Las funciones de Bessel aparecen en problemas con simetrías de revolución, porque en el MATLAB la tienen directamente, las funciones de Bessel de primera clase,
J alfa es la función de Bessel de primera clase. Y sub alfa de R es la función de Bessel de segunda clase. Estas dos son soluciones de la siguiente ecuación diferencial. No tiene una expresión algebraica, son dadas numéricamente, son soluciones de la siguiente ecuación diferencial. R al cuadrado por la derivada segunda de W respecto de R dos veces, más R por la derivada de W respecto de R, más R cuadrado menos alfa al cuadrado por W igual a 0. Esta es una ecuación diferencial que ocurre muchas veces en el equilibrio de placas, discos, membranas, y por eso en esos casos aparece como solución esas funciones de Bessel, porque son solución de esa ecuación diferencial que está ahí. Se combinan también estas funciones de Bessel para dar origen a las funciones de Bessel de tercera clase, que se construyen de esta manera. H alfa 1 de R es igual a J alfa de R, la de primera clase, más el número complejo I por I sub alfa de R. Y hay otra de tercera clase que se construye como el conjugado del anterior. J alfa de R menos I por I sub alfa de R. Estas dos son las ecuaciones de Bessel de tercera clase. Y la forma que tienen estas ecuaciones de Bessel es la siguiente, estas funciones de Bessel es la siguiente. Son funciones del radio en problemas con simetría de revolución, por eso salen de cero, y tienen la siguiente forma. La de primera clase es una función que está acotada en R igual a 0, mientras que la de segunda clase es una función que en R igual a 0 tiende a infinito. Es decir, tienen esta forma. Una función así que decae con R. Algo como esto. Los ceros que habíamos visto antes, que intervenían en la transformada finita de Henkel, son los valores que aparecen acá. Cada uno de estos es J alfa 1, J alfa 2, J alfa 3. Los ceros de la función de Bessel de primera clase. Y después hay unas funciones de Bessel modificadas. Funciones de Bessel modificadas. I sub alfa de R y K sub alfa de R son de primera clase también y de segunda clase. Y estas son soluciones de la ecuación diferencial parecida a la anterior, pero cambiando los signos. La diferencia con la anterior es que acá va un signo menos y acá va un signo más. En otro tipo de problemas con simetría de revolución aparece esta otra ecuación diferencial y entonces las soluciones a esa ecuación diferencial son las funciones
de Bessel modificadas. Bueno, así que estas son las transformadas que vamos a usar. Transformada de Laplace, transformada de Fourier, transformada finita de Fourier en problemas unidimensionales, y las transformadas de Henkel y transformada finita de Henkel en problemas con simetría de revolución, vibraciones de membranas, vibraciones de placas circulares. En esos casos vamos a usar las transformadas de Henkel, que aparecen también, por ejemplo, en la solución de oleaje en tanques circulares, por ejemplo. Todo lo que tiene simetría de revolución va a aparecer la transformada de Henkel. Bueno, entonces lo que me falta escribir ahora son las antitransformadas. La antitransformada de Laplace simplemente la vamos a expresar de esta forma porque no tiene una definición simple. Entonces simplemente la vamos a usar a partir de la inversa de la transformada de Laplace, que es lo que está escrito ahí. La antitransformada de Fourier, que me devuelve la función de x, es 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito e infinito de la función que habíamos transformado, w tilde de seda, por e a la i seda x diferencial de seda. Integrando en seda me devuelve una función de x. La transformada inversa finita de Fourier, que me devuelve la función original, en vez de ser una integral, como acá tengo un problema finito, es una sumatoria. Entonces es la sumatoria de m igual 1 hasta infinito de la transformada omega tilde de m por el seno de m pi x sobre L. Y se dan cuenta que estas dos expresiones que están acá, en realidad son el desarrollo en serie de Fourier de una función y cómo calcular los términos de ese desarrollo en serie. Pero lo podemos pensar, y así nos ayuda a resolver los problemas que vamos a ver, como una transformada de Fourier finita, en algunos casos donde la condición de borde lo permite. La antitransformada de Henkel me devuelve la función de la coordenada R, y eso lo hace integrando entre 0 e infinito la función transformada, que es función de ese parámetro ρ, multiplicado por ρ, por la función de Bessel J alfa de ρ por R, integrado en ρ. Integrando en ρ me devuelve entonces la función de R. Y lo mismo, análogamente, puedo obtener la antitransformada finita de Fourier de Henkel, que es 2 veces la sumatoria desde m igual 1 hasta infinito de esa transformada alfa de j alfa m, de los ceros que tenía, por la función de Bessel j alfa calculada en j alfa m por r, dividido j en alfa más 1 al cuadrado de calculado en los ceros j alfa de m. Esa es la expresión que tiene la antitransformada finita de Henkel. Fíjense que en la transformada de Henkel, el orden alfa aparece en el alfa correspondiente a la función de Bessel, y el alfa correspondiente en la función de Bessel surge de la solución a la ecuación diferencial. Y hay de orden 0, si se quieren, vamos a aclarar acá. Alfa es el orden de la función de Bessel. Y puede ser 0, 1, etc. Y eso depende del problema, si aparece o no un valor alfa, que puede ser o una
siempre se puede colocar como si fuera una constante o si no, si es igual a cero. Depende cómo sea la ecuación diferencial del problema que tenemos que resolver. Bueno, esas son las transformadas que vamos a usar para resolver ecuaciones diferenciales, en definitiva. Entonces, todas las transformadas propiedades análogas. Vamos a ver cómo son esas propiedades. Entonces, propiedades de las transformadas. Bueno, transformada de Laplace. La propiedad más importante de la transformada de Laplace es cómo calculo la transformada de una derivada. Y la transformada de la derivada es S por la función W de S menos W en cero. Y acá es transformada de Laplace. Entonces yo voy a poder calcular ecuaciones diferenciales como ecuaciones algebraicas debido a esa propiedad. Y si en vez de la derivada primera tengo la derivada enésima, aplicando sucesivamente esa propiedad, llego a demostrar, lo hice anteriormente, que esto es S a la n por la transformada de Laplace de la función W menos, y acá aparece S a la n menos 1 por la función W en cero, menos S a la n menos 2 por la función W' en cero, y así siguiendo hasta que la última va a ser el valor de la derivada en n menos 1 de W calculado en cero. Es decir, aparecen todas las condiciones iniciales cuando aplicamos la transformada de Laplace. En cambio, en la transformada de Fourier no aparecen esas condiciones iniciales. Si yo calculo la transformada de Fourier de una derivada primera, habíamos visto que esto era igual a I por Z por la transformada de Fourier de la función. Entonces, acá, si yo tuviera la derivada enésima y le aplico la transformada de Fourier a la derivada enésima, es simplemente I por Z a la n por la transformada de Fourier de la función. La transformada finita de Fourier es útil cuando tengo derivadas pares, porque entonces la transformada finita de la derivada segunda la puedo calcular simplemente como mpi sobre L al cuadrado por la transformada de Fourier de la función. Y eso se puede demostrar fácilmente de la definición de transformada finita de Fourier, y en definitiva es lo que pasaba cuando hacía desarrollos en serie. Para Henkel, para la transformada de Henkel, acá aparece, en vez de la derivada, la transformada de la derivada segunda, me aparece lo que sería la derivada expresada, el laplaciano en coordenadas polares, ¿no es cierto? Es decir, me queda la derivada segunda de W respecto de R dos veces, más 1 sobre R por la derivada de W respecto de R, menos alfa sobre R al cuadrado. Si yo hago la transformada de Henkel de todo eso, voy a obtener menos ρ cuadrado por la transformada de Henkel de orden alfa de la función. Y en la transformada finita de Henkel, otra vez la transformada finita de Henkel de esa expresión derivada es igual a menos
J alfa n, es decir, esos ceros que ya hemos visto, por la transformada de Henkel de W calculada en J alfa n, más ese valor J alfa n por la función de Bessel en alfa más 1, calculada siempre en J alfa n, por el valor de la función W en R igual a 1. Bueno, esa es la transformada finita de Henkel de una derivada segunda, o de esa forma de la derivada segunda que está ahí. Y finalmente, la última propiedad que vamos a considerar es el teorema de convolución. El teorema de convolución que habíamos visto para la antitransformada de Laplace nos permitía calcular la antitransformada del producto de dos transformadas. La antitransformada del producto de dos transformadas habíamos visto que lo podíamos calcular como la integral entre 0 y t de la función original calculada en t menos tau por la función g original calculada en tau, integral esto en tau. Y eso me daba la función de t. Y si yo lo aplico esto, si este teorema de convolución lo aplico a el caso particular donde la función g de s, la transformada que tengo ahí, es e a la menos a por s, esto resulta igual a f. Esa integral resulta igual a f de t menos a por la función salto, función escalón en t menos a. Es decir, me devuelve la función original a partir de un cierto valor de a. Esto lo podemos ver teniendo en cuenta que si yo grafico esa función salto en t menos a, esto equivale a tener 0 hasta a y 1 a partir de a. Bueno, entonces a partir de acá, usando las definiciones, y nosotros lo probamos para algunas transformadas en las clases pasadas, tenemos algunas transformadas útiles que vamos a usar y que son las que ustedes tienen, yo les pasé la semana pasada. Tengo las propiedades de la transformada de Fourier de varias, la transformada de Laplace, perdón, de la función delta de Dirac, de la función delta de Dirac corrida, de la exponencial, de un seno, de la función pulso, y tienen todas estas, como ven, expresiones relativamente simples. Y lo mismo si aplico la transformada de Fourier. Fíjense que la transformada de Fourier y la transformada de Laplace de la coordenada t o x es igual a 1, la transformada de corrida es una exponencial, y así tengo varias transformadas útiles como se ve acá. En el caso de la transformada finita de Fourier, si aplico la definición, en vez de 1 va a ser igual a 0, y después la transformada corrida me da un 0, y así las otras transformadas que tengo indicadas acá. Bueno, vamos a aplicar entonces todo lo que vimos hasta acá al método, a la solución para carga impulsiva. Vamos a ver ahora el método de solución para una carga impulsiva. Esto que estoy escribiendo va a valer
para cualquiera de las ecuaciones diferenciales de los problemas que vimos al principio que responden al mismo tipo de ecuación diferencial. Después lo vamos a aplicar a una cuerda, pero esto vale para cualquiera de las estructuras que vimos continuas, ¿no? Método de solución para carga impulsiva. Vale para la cuerda, para la barra, para la torsión, para la viga de corte, para todos estos lo que voy a hacer vale igual. Entonces la carga impulsiva tiene una carga que es igual a P de X por delta, por la función delta de Dirac calculada en T menos 0, es decir, una carga impulsiva en T igual a 0. Voy a resolver ese problema. Para resolver ese problema lo voy a aplicar a la expresión típica que vimos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales correspondiente a las vibraciones de continuos que tenía esta expresión. En este caso lo estamos especializando a la cuerda porque estoy poniendo acá abajo la tensión en la cuerda S, pero si fuera una barra pondría E por A y todo sería igual. Y lo que voy a aplicar en particular es que la transformada de Laplace de la función delta de Dirac, que es la que tengo acá por ser un golpe, es decir, un impulso, un golpe, esto va a ser la transformada de Laplace de la función delta de Dirac, que es igual a 1. Entonces, ahora esto lo voy a resolver con el método de las transformadas, que consiste en aplicar en sucesión lo siguiente. Uno, aplico la transformada de Fourier a esa ecuación diferencial. Es decir, la coordenada X la voy a convertir en una coordenada Z, en una variable Z. A la ecuación que me quedó le voy a aplicar la transformada de Laplace. Es decir, donde tenga en el tiempo, donde tengo el tiempo t, lo voy a pasar a una nueva variable s. A partir de ahí voy a tener una ecuación algebraica y voy a poder despejar la función. Así que voy a tener que empezar a antitransformar. Y lo primero que hago, voy en orden, si lo último que hice es la antitransformada de Laplace, lo primero que tengo que hacer es la antitransformada de Laplace. Es decir, acá tomo la coordenada S y me devuelve el tiempo. Y finalmente tengo que hacer la antitransformada de Fourier, que lo que hago es tomar la coordenada, la variable Z, y volver a la coordenada en el espacio X. Por ejemplo, si nosotros tomamos la expresión que está acá, y a esa expresión le aplicamos la transformada de Fourier, vamos a obtener lo siguiente. Menos z cuadrado, transformada de Fourier de la función W, menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de la transformada de Fourier de W respecto de t dos veces. Lo que hacemos es haber derivado respecto de aplicar la transformada de Fourier a la derivada respecto del espacio. Así que después me queda solamente una cuestión en el tiempo. Y de este lado me queda menos la transformada de Fourier de P por delta de T, porque lo que hicimos hasta ahora es transformar en el espacio. Acá es Fourier. Una vez que tenemos esa expresión, lo que hago es aplico otra vez una transformada, pero ahora la transformada de Laplace. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a esto, acá será c cuadrado. A esta función le aplico la transformada de Laplace, más la transformada de Laplace de esas derivadas será
S cuadrado sobre C cuadrado por W, la doble transformada. Estamos considerando que partimos del reposo y por lo tanto acá estamos considerando que W en 0 es igual a 0 y por lo tanto me queda esa expresión cuando aplico la transformada de Laplace. Y esto es igual a la transformada de Laplace de la delta de Dirac es igual a 1, así que acá me quedó P asterisco dividido, P tilde dividido S. Y los signos menos se van, así que me queda esa expresión que está ahí. Y de acá entonces, ahora el problema en términos de transformadas está resuelto porque es algebraico y yo puedo despejar esa doble transformada. Es igual a P asterisco dividido S por la velocidad de propagación de la onda dividido seda por, y lo escribo así, C por seda dividido C por seda al cuadrado más S al cuadrado. Escribo lo anterior de esa manera. ¿Por qué lo escribo de esa manera? Porque ahora voy a hacer la antitransformada de Laplace. Y voy a usar esta expresión. Por lo tanto, cuando hago la antitransformada de Laplace, ahora me quedó transformada de Fourier solamente. Acá me va a quedar la transformada de Fourier de P dividido S, C sobre seda. Y esta antitransformada que está ahí es el seno de C por seda por T. Estoy antitransformando S. Es decir, yo acá me tengo que concentrar solamente en la S que está ahí. Lo demás son constantes. Entonces, C por seda es lo que identificamos como la constante A. Y la única variable que estoy antitransformando es esa S. Por lo tanto, me quedó esta expresión que está acá, que es una expresión en T, porque ya salí de la variable auxiliar S, ya al intertransformar estoy en T. Lo que me falta es sacarme de encima esta seda, porque esa es la que tengo que transformar ahora, antitransformar para llevarla a una a Fourier. Así que hago eso con la expresión de la antitransformada de Fourier. Entonces, ahora la función w de x y de t es igual a 1 sobre 2pi integral entre menos infinito a infinito, antitransformando Fourier, de p asterisco sobre p tilde sobre s, c sobre seda, seno de c por seda por t, por e a la menos i, seda x, diferencial de seda. Integrando en seda, tengo la función de x y de t que busco. Bueno, ahora vamos a aplicar esto y vamos a ver en qué se convierte cada cosa, pero fíjense que analíticamente esto es muy simple, ¿no es cierto? Lo único que hice es tomar mi ecuación diferencial, aplicarle la transformada de Fourier, a ese resultado aplicarle la transformada de Laplace, despejar la doble transformada, a esta expresión aplicarle la antitransformada de Laplace y a lo que me queda aplicarle la antitransformada de Fourier. Es decir, que el método es extraordinariamente directo y yo diría matemáticamente muy elegante de resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Entonces lo vamos a aplicar ahora enseguida a las vibraciones de cuerdas. Y le vamos a aplicar un golpe a una cuerda y vamos a ver cómo esa cuerda responde. Y después vamos a usar eso como método para determinar los esfuerzos en cables.
Así que vamos a hacer eso ahora. Entonces vamos a recordar la ecuación diferencial correspondiente a las vibraciones de cuerdas. Tenemos una cuerda entonces, coordenadas X y Z. En general sobre esa cuerda estará actuando una carga de forma cualquiera P de X y de T. Y como consecuencia de esa carga, la cuerda tendrá desplazamientos, que en definitiva es la incógnita, esa función desplazamiento, función de las dos variables espacio y tiempo. Y esta cuerda está en equilibrio, como habíamos visto ya, por su curvatura, digamos, ¿no? Si tomamos un elemento diferencial de X de cuerda, sobre ese elemento diferencial de X estará actuando una fuerza que será P de X y de T por diferencial de X, y esa cuerda está en equilibrio, mantiene el equilibrio de las cargas mediante la tensión en la cuerda, que vamos a suponer en este análisis que no cambia con el tiempo ni con el espacio, es constante S. Por lo tanto, lo que hace que eso esté en equilibrio es la componente en la dirección vertical de esa fuerza S, que tendrá un valor que será S por la derivada de W respecto de X, estamos suponiendo que los desplazamientos son pequeños, a un lado, y del otro lado lo que cambie esa fuerza, S por la derivada de W respecto de X, cuando me muevo un diferencial de X, es decir, la derivada de S por la derivada de W respecto de X diferencial de X. Así que la carga, si fuera estático, esto sería todo. Pero como es dinámico, tengo que aplicar el principio de D'Alembert y por lo tanto agregar a las fuerzas de inercia. Entonces acá tendré que agregar la masa por unidad de longitud mu, que multiplica, es decir, la masa por unidad de longitud mu por diferencial x es la masa de ese tramo de cuerda, que multiplica a la aceleración derivada segunda de W respecto de T dos veces. Esas son todas las fuerzas que actúan ahí en ese tramo de cuerda, así que puedo plantear el equilibrio y me da S por la derivada segunda de W respecto de X dos veces, más la fuerza PXT, simplificando el diferencial de X, menos mu por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, igual a 0. Y finalmente, la ecuación que teníamos al principio de la clase, que vimos que todas tenían esta forma, menos mu sobre S por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, igual a menos la carga exterior dividido el esfuerzo en la cuerda. Si nosotros definimos la velocidad de propagación de la onda como la raíz de S sobre mu, esta ecuación diferencial entonces tiene esta forma. Derivada segunda de W respecto de X dos veces, menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, igual a menos P de X y de T dividido S. Esa es la ecuación diferencial de la cuerda. Entonces, a esa cuerda que está ahí la vamos a someter a un golpe. Es decir, le vamos a dar una carga concentrada impulsiva.
Entonces, supongamos que yo tomo esa cuerda y y a una coordenada A, vamos a indicar acá, esta va a ser la coordenada X que vamos a usar. Vamos a suponer una, una cuerda de longitud L y vamos a considerar que a una distancia A del apoyo le doy a esa cuerda un golpe, una función impulsiva P de X y de T. La cuerda, como consecuencia de ese golpe, se va a mover y en general yo voy a estar interesado con la función que me identifique esa respuesta, que son los desplazamientos función de X y función del tiempo. Entonces, la carga que estoy aplicando, como vimos antes, es una carga concentrada impulsiva, es un golpe de martillo, por ejemplo. Carga concentrada impulsiva la escribo como P asterisco por delta de X menos A por delta T, de tal manera que antes lo había dibujado en el espacio, había dibujado en azul la carga sobre esa cuerda en el espacio y ahora voy a indicar cómo es la forma en que varía esa fuerza en el tiempo. Y en el tiempo es un golpe aplicado en t igual a 0. Bueno, así que yo voy a aplicar transformada finita de Fourier para resolver este problema, porque en X estoy acotado. Tiempo no, pero estoy acotado en X, entonces yo puedo aplicar acá transformada finita de Fourier. Entonces recordamos la transformada y la antitransformada finita de Fourier. Transformada finita de Fourier a la función W es 2 sobre L por la integral entre 0 y L de la función W de X por el seno de M pi X sobre L diferencial de X. Y la transformada finita de la derivada segunda de la función, la transformada finita de Fourier de la derivada segunda de la función es menos M pi sobre L al cuadrado por la transformada de Fourier, la transformada finita de Fourier de la función. Y la antitransformada finita de Fourier me devuelve la función del espacio como una sumatoria, en la serie de Fourier esto, ¿no? La sumatoria de m igual 1 hasta infinito de la transformada omega tilde de m por el seno de m pi x sobre L. Y recordamos que la transformada finita de Fourier de la delta de Dirac de x menos a es igual a 2 sobre L por el seno de m pi a sobre L. Bueno, con esto tenemos todos los elementos para resolver esa ecuación diferencial por el método de las transformadas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿qué vamos a aplicar ahora? Vamos a aplicar el método de las transformadas, que es esta sucesión de transformadas y antitransformadas que está acá. Entonces vamos a hacer eso. Primero, transformada finita de Fourier en el espacio. Transformada finita de Fourier en el espacio. ¿Sí? Tomo mi ecuación diferencial
pongo la expresión que tiene la carga. P asterisco sobre S por carga concentrada en A, carga impulsiva en T. Y a esto que está acá, entonces, le aplico la transformada de Fourier. Transformada de Fourier acá, transformada de Fourier acá, transformada de Fourier acá. Así que cuando hago esto, me queda menos m pi sobre L al cuadrado por la transformada de Fourier finita de la función W, menos 1 sobre S cuadrado por la derivada segunda de la transformada de Fourier respecto de T dos veces, esto es función de M, igual a menos P asterisco sobre S por 2 sobre L seno de M pi A sobre L, es eso, por delta de T. Con M igual 1, 2, 3, etc. Bueno, hasta ahí entonces transformada finita de Fourier en el espacio. Ahora vamos a hacer la transformada de Laplace en el tiempo. Tomamos la ecuación anterior que está en azul y hago la transformada de Laplace. Así que me queda menos m pi sobre L al cuadrado transformada a la transformada de Fourier le hago la transformada de Laplace, así que esa función ahora va a ser de m y de s. Acá cuando hago la transformada de Laplace me va a quedar menos s cuadrado sobre c cuadrado por la doble transformada, función de m y de s. Recordamos acá que w en t igual a 0. Es igual a 0 como condición inicial, por lo tanto, cuando hago la transformada de Laplace solamente me queda esa expresión, igual a menos P asterisco sobre S, 2 sobre L, seno de M pi A, M pi A sobre L, por la transformada de Laplace de delta de t, que es igual a 1. Así que me quedó esa expresión. En este punto yo ya tengo la solución en el espacio de las transformadas, porque es una expresión algebraica que yo puedo despejar. Me queda P asterisco sobre S, 2 sobre L, seno de M pi A sobre L. Hasta ahí todas son constantes. Y acá en el denominador me queda M pi sobre L al cuadrado más S cuadrado sobre C cuadrado. Así que ahora voy a aplicar la paso 3, que es hacer la antitransformada de Laplace. La antitransformada de Laplace es sobre la coordenada, la variable S, que es la que yo había, en la que había transformado el tiempo. Recuerden que acá yo paso de tiempo a la coordenada S y en el espacio paso de X a M. Bueno, antitransformada de Laplace, la aplico sobre S. Entonces voy a reescribir primero esta expresión de forma tal que yo pueda usar. Yo voy a querer usar esta transformada. El hecho de que la transformada del seno de A por T es igual a A sobre A cuadrado más S cuadrado. Como quiero usar esa transformada de Laplace, voy a reordenar un poco esa ecuación para llevarla a esta forma. Así que voy a hacer eso. Doble transformada de las variables m y s. La escribo de esta forma. P asterisco sobre S. 2 sobre L.
seno de m pi a sobre L por c al cuadrado dividido c m pi sobre L por cm pi sobre L dividido c cuadrado m pi sobre L al cuadrado más s cuadrado. Bueno, esta expresión es igual a la anterior, solamente que la reacomodé para que me quede de esta forma. Entonces, ahora que la reacomodé de esa forma, puedo hacer lo siguiente. Esto que está acá, entonces es A, y esto que está acá es A cuadrado. Por lo tanto, ahora puedo hacer la antitransformada de esa expresión y me queda lo siguiente. W de m y de t, me saqué la variable s y ya volví a la variable tiempo, y me va a quedar p asterisco sobre s, 2c sobre m pi por el seno de m pi por a sobre L que tenía ahí arriba. Y ahora la antitransformada de Laplace de S me va a dar esto. Seno de C por M pi sobre L por T. Así que eso me quedó expresado de esa manera. Y ahora lo único que tengo que hacer, llegado a este punto, es la antitransformada finita de Fourier. Y esa es muy fácil, porque es una sumatoria. La transformada finita de Fourier me lleva de m nuevamente a la variable x con esta expresión. La antitransformada finita de Fourier es siempre muy fácil de hacer porque lo único que tengo que hacer es la sumatoria de lo que llegué hasta ahí. Entonces, recordando que eso es así, la antitransformada finita de Fourier que estoy buscando, y por lo tanto la solución de este problema es esta. W de x y de t igual a p asterisco sobre s, sumatoria de m igual 1 hasta infinito de p asterisco sobre s, 2c sobre m pi, seno de m pi por a sobre L, seno de m pi x sobre L, seno de c por m pi t sobre L. Y esta es la función que corresponde a los desplazamientos de una cuerda sometida a un golpe. Entonces yo ahora lo que voy a hacer con esa función es derivarla dos veces. Y voy a hacer eso porque cuando yo voy a medir la tensión en un cable por este método, cuando le doy un golpe a un cable, a un tirante de sarte de brazo largo, por ejemplo, le doy un golpe y quiero ver lo que ocurre, lo que pongo es un acelerómetro. Mi acelerómetro mide aceleraciones, así que voy a derivar dos veces esta respuesta teórica que acabo de encontrar
y voy a obtener la siguiente historia de aceleraciones. Menos la sumatoria de m igual 1 hasta infinito, derivando dos veces lo anterior respecto de x, que es muy fácil de hacer. P asterisco sobre S, todas las constantes quedan igual. 2c al cubo, pi sobre L cuadrado, porque estoy derivando dos veces lo que tengo ahí respecto de x. Me queda un m arriba por el seno de m pi a sobre L, por el seno de m pi x sobre L, por el seno de c por m pi t sobre L. Y esa es la expresión de la derivada segunda de los desplazamientos y por tanto las aceleraciones que voy a medir en cualquier instante t y en cualquier coordenada x del cable, en particular donde haya puesto el acelerómetro. Y ahora lo que quiero hacer con esa solución es lo siguiente. Cuando yo mido con el acelerómetro, es mucho más cómodo medir la respuesta en el dominio de la frecuencia. Entonces lo que voy a hacer es hacer la transformada de Fourier en el tiempo de esa solución. Entonces, el quinto paso acá, ya la solución está, ¿no es cierto? Ahora lo que voy a hacer es un paso adicional que me interesa por el procedimiento que uso para determinar tensiones en los cables, que es expresar la solución en el dominio de la frecuencia. Expresar la solución en el dominio de la frecuencia. Es decir, pasar el tiempo, llevar la variable tiempo a la variable omega. Para eso voy a hacer la transformada de Fourier en el tiempo. Y tengo que recordar lo siguiente. La transformada de Fourier del seno de A por T, transformada de Fourier del seno de A por T, es igual a lo siguiente. Pi sobre I por la función delta de Dirac en W menos A menos la función delta de Dirac en W más A. Bueno, esa transformada se puede demostrar fácilmente. Por lo tanto, lo que hago ahora es tomar la derivada segunda, es decir, la aceleración que tenía, y le aplico la transformada de Fourier en el tiempo. Y cuando hago eso me queda lo siguiente, menos la sumatoria de m igual 1 hasta infinito de p asterisco sobre s, 2c al cubo pi cuadrado, el complejo i, sobre L cuadrado por M, por el seno de M pi A sobre L, por el seno de M pi X sobre L, que multiplica, y acá me quedó la función delta de Dirac en omega menos A, que en este caso sería Cm pi sobre L, es decir, esto que está acá sería lo que estamos llamando A. Así que me queda eso menos la función delta de omega más Cm pi sobre L. Y esa entonces sería la transformada de Fourier que estoy buscando, que puedo multiplicar por I y me puedo expresar entonces también de esta manera. Puedo poner el I acá arriba y sacar el menos. Y después, como en vez de es un número complejo y a mí lo que me interesa es el módulo, yo puedo calcular
de la transformada de Fourier el cuadrado del módulo, que es tomar la derivada segunda, la transformada de Fourier de la derivada segunda y multiplicarla por la transformada de Fourier de la derivada segunda conjugada. Y si hago eso, finalmente obtengo lo siguiente: 2 veces P asterisco sobre S, 2C al cubo, pi cuadrado sobre L cuadrado, por la sumatoria de m igual 1 hasta infinito, de m por el seno de m pi a sobre L, por el seno de m pi x sobre L, por delta, la función delta de Dirac en omega menos cm pi sobre L. Todo esto que está acá al cuadrado. Bueno, entonces, si yo ahora grafico, y lo que estoy graficando es la transformada de Fourier de las aceleraciones que yo mediría en la cuerda, obtendría lo siguiente. Tengo que graficar esa solución. Entonces, voy a graficar esa solución en términos de la frecuencia omega, y acá voy a graficar el cuadrado de la transformada de Fourier el cuadrado de la transformada de Fourier de las aceleraciones que mido. Y fíjense que yo tengo acá que eso va a tender a infinito a intervalos de frecuencia constantes. De acuerdo a lo que está ahí, esto va a pasar cada vez que la frecuencia omega tenga C pi sobre L, 2C pi sobre L, 3C pi sobre L, 4 C pi sobre L. Cada valor de M, 1, 2, 3, 4, etcétera, va a ocurrir que ese término que está ahí tienda a infinito. Así que yo tendría que ver unos picos en la transformada de Fourier con una delta omega que va a ser igual a C por pi sobre L. Como C es igual a la raíz cuadrada de S sobre mu, yo puedo medir delta omega, los picos de la transformada de Fourier de las aceleraciones que mido cuando le doy un golpe al cable, y eso va a ser, delta omega es C, es decir, la raíz de S sobre mu, por pi sobre L, y por lo tanto el esfuerzo en el cable es igual a la masa por unidad de longitud del cable por el delta omega que mido por L sobre pi al cuadrado. Y esto entonces es el método con que se determinan las tensiones en los cables aplicando un golpe. Y es un método que se da el resultado con gran precisión. Entonces se aplica un golpe y la estructura responde. Lo que estamos viendo es que la estructura responde en sus frecuencias naturales. En su frecuencia fundamental y en todos sus armónicos superiores. Por eso cuando hago la transformada de Fourier me aparecen esos picos que están ahí. Así que vamos a ver cómo resulta esto cuando lo aplicamos. Por ejemplo, esto está, en ese ejemplo que está ahí, nosotros medimos varias veces, usamos varias veces esto, Rosario Victoria, Zárate Brazo Largo, y ahí el caso es, que está mostrado ahí es Zárate Brazo Largo. Entonces se conoce la longitud del cable. Fíjense que no necesito estar
no tengo que subirme y estar en el medio del cable. Basta estar a una distancia del apoyo de 4 metros, algo así, que es una cosa que se alcanza estando parado sobre el tablero. Hay que conocer la masa por unidad de longitud del cable y de esa manera yo ahora voy a hacer la inversa. Voy a suponer que conozco la fuerza en el esfuerzo en el cable, con eso puedo calcular la velocidad de propagación de la onda, con eso puedo calcular la frecuencia del primer modo de vibración, y esta es la expresión que obtuve recién teórica para los desplazamientos. Entonces, los desplazamientos me vuelven con ese delta en el tiempo, y si yo aplico la derivada segunda, esto es lo que veo en aceleraciones. Si fuera absolutamente teórico, ya vamos a ver que no se obtiene eso, ¿no? Porque el golpe no es un golpe exacto, etc. Hay amortiguamiento que acá no estoy considerando, pero teóricamente la solución teórica que tuvimos hasta ahora es esa. Si yo a esa expresión le aplico la transformada de Fourier, como vimos recién, etcétera, voy a obtener esto que está acá. Es decir, lo que obtengo, la transformada de Fourier que obtengo es esto, este resultado con estos picos separados a una distancia delta omega. Conclusión, finalmente puedo sacar cuánto vale delta F, cuánto vale por lo tanto el periodo de la estructura a partir de esa diferencia de frecuencias que aparecen ahí. ¿Qué pasa? Esta es teoría, eso es lo que mostré ahí, es un cable de acuerdo a los resultados teóricos que acabo de encontrar. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, cuando hago mediciones reales, y lo que voy a mostrar son mediciones reales, en el tiempo lo que se obtiene es esto que está acá, porque el cable tiene vibraciones por el viento, tiene vibraciones por el tránsito, no es un cable que está totalmente quieto, siempre hay un ruido de fondo. En ese cable, con ese ruido de fondo que está acá, le apliqué un golpe y lo que se ve, lo que se obtiene en el tiempo es eso que está ahí. Agrandado es esto que está ahí. Esto es lo que me devuelve el acelerómetro en el tiempo y no es tan claro, realmente no es nada claro, saber de ahí cuál sería el periodo en el tiempo. Sin embargo, fíjense lo que obtengo cuando a esta expresión que está acá, que es lo que mide el acelerómetro, le hago la transformada de Fourier. Realmente, esta que está acá equivale, es lo mismo que esto. Es la solución teórica la que estoy viendo acá, con alguna pequeña variación, pero básicamente es eso. Quiere decir que si yo ahora tomo esta primera parte, por ejemplo, obtengo esto y la cantidad de picos me da el delta F y ese delta F me da el periodo del primer modo de vibración y por lo tanto puedo calcular con gran precisión el esfuerzo en los cables. Bueno, eso es el tema entonces de la clase de hoy y el práctico que ustedes van a hacer, que básicamente es eso, es el método de determinar esfuerzos en los cables mediante la aplicación de un golpe y nosotros vimos que la solución a la aplicación de un golpe tiene una solución teórica a la cual se llega en forma muy, yo diría, muy directa y muy fácil, porque fue solamente hacer esto que está acá, aplicando el método de las transformadas. Preguntas, por favor. Confirmo que todavía estamos acá, Raúl. Sí, yo no tengo, está todo muy claro. ¿Están ahí? ¿No tienen Bueno, si se entendió esto, fíjense que es un método muy directo, muy simple, hay que tener un poquito de mano con las transformadas, pero permite explicar lo que se ve, claramente lo que se ve, esta organización. Yo le doy un golpe y obtengo estas aceleraciones y todo parece muy desorganizado, pero si lo veo en el dominio de la frecuencia, hay claramente un patrón. Y la teoría que acabamos de ver nos dice claramente por qué aparece ese patrón. Y ese delta de frecuencias nos da con gran precisión, si conozco la longitud y conozco
la masa por unidad de longitud, nos da con gran precisión un parámetro muy importante, que es qué esfuerzo tienen en cada momento los cables de un puente, de un mástil, y esto lo hemos aplicado a Rosario Victoria, Sartera Solar o al Puente de la Mujer, a mástiles, etcétera, y con muy buen resultado. Si no tienen más preguntas, Ale, los dejo para que vean trabajos prácticos con vos. De acuerdo. Bueno, gracias. Gracias, Raúl, hasta luego. Gracias, hasta luego.